voy a grabar ya. Con el doctor Enrique Ayala Mora, trabajo especial para el archivo multimedial Jaime Roldós Aguilera de la Universidad Casa Grande. Doctor, estamos tratando de actualizar la información de este archivo y queríamos, qué mejor tener su criterio sobre la vigencia del pensamiento del expresidente Jaime Roldós Aguilera. ¿Qué es lo que usted destacaría en este momento como rescatable de lo que la doctrina Roldós en su momento fue promulgada? Hay que iniciar con una consideración de la coyuntura latinoamericana de esos momentos. Y es que los países estaban saliendo uno tras de otro de procesos de dictaduras militares, algunas de ellas criminales, que habían atentado contra la vida de sus propios pueblos, que tenían casos escandalosos de genocidio. Y en definitiva, cuando se hablaba de recuperar la democracia, o al menos de algunos de sus aspectos, entre ellos desde luego de la cuestión electoral. Entonces Roldós llega pues al final de una dictadura como una expresión de un sector progresista latinoamericano, con un discurso nacionalista, con un discurso que es profundamente crítico del predominio norteamericano, sobre todo de la complicidad que Estados Unidos había tenido con las dictaduras y los actos criminales que habían cometido. Y el denominado Plan Cóndor. En ese sentido, pues tenía plena vigencia la posibilidad de que como una doctrina se apele en la esfera latinoamericana y en la esfera andina a encontrar garantías y mecanismos para que se mantenga la democracia, para que se desarrolle y se institucionalice. Fue la primera vez que en términos del subcontinente se planteaban una serie de compromisos y mecanismos precisamente para que los países puedan influir, incluso presionar para que en otros impere la democracia y no se rompan los regímenes constitucionales. Fuimos el primero, entiendo, en regresar a la democracia en los 70s, inicios de los 80. Bueno, no fue de los primeros, pero Ecuador fue un país en el que ese proceso se dio con mayor celeridad, si se quiere, porque en otros lugares tuvo todavía más larga duración que 3 años. Aclaremos una cosa, yo no he dicho que retornamos a la democracia. Yo creo que esa es una apreciación bastante superficial. Regresamos a un régimen constitucional que tenía algunos elementos democráticos y que precisamente la acción de Roldós y su doctrina trataron de que se profundice, de que se vuelvan parte integral de la vida pública de nuestros países. Yo no creo que hay que identificar que exista una constitución con que hay democracia. Yo creo que para que haya democracia se necesita que haya una constitución. Pero además de que haya una constitución se requieren también otros elementos que tienen que ver con la justicia social, con el respeto a los derechos humanos, que son elementos todos complementarios de un verdadero régimen democrático. Y planteados también en la doctrina de Roldós, entiendo que él trabajó mucho en la consolidación del respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a la opinión ajena, en fin. Hay dos consecuencias directas de la doctrina Roldós que me parece que hay que destacar. A ver. Por un lado, efectivamente, la necesidad de valorizar la vigencia de los derechos humanos, no solamente como derechos políticos, y no solamente como el derecho a la vida, sino que era la primera vez que se hablaba de la integridad de los derechos humanos, que incluso en ese momento estaban ya en su tercera generación. O sea, la protección de los derechos humanos fue uno de los elementos fundamentales. Y el otro fue el impulso a la integración, porque si no había integración real entre nuestros países, los mecanismos previstos para la vigencia internacional de la doctrina Roldós simplemente no iban a funcionar. Y en ese sentido, pues Roldós también fue un convencido de la integración andina en ese momento, y en ese sentido, insisto, debe también considerarse la doctrina Roldós.
pasados ya más de 30 años, más de 3 décadas, ¿siguen estos dos planteamientos que usted destaca de la doctrina Roldós vigentes? ¿Es todavía necesario trabajar en la consolidación de esa integralidad de los derechos humanos y del impulso de la integración andina? Eso siempre será un gran objetivo, nunca del todo cumplido, porque en algún momento dado, alguien ya lo dijo, la vigencia absoluta de los derechos humanos y la total integración son dos utopías hacia las cuales tenemos que movernos con fuerza y con confianza. Efectivamente, a 30 años de ese enunciado, pues todavía tenemos países en donde los gobiernos, así llamados democráticos, o denominémosles por su verdadero nombre, constitucionales, los gobiernos constitucionales todavía violan derechos. No hay más que recordar, por ejemplo, que el gobierno de Fujimori, que fue un gobierno formalmente constitucional, fue acusado de actos de crímenes de lesa humanidad. Lo mismo el caso del gobierno mexicano, que en algunos momentos ha tenido situaciones graves. En la propia discusión del acuerdo de paz con Colombia se ha mencionado también este tema. Es decir, que el hecho de que haya una constitución vigente no garantiza el que se cumplan los derechos humanos, y eso todavía sigue pendiente, aunque justo es reconocerlo, hemos avanzado bastante. No solamente porque el sistema interamericano tiene una comisión y un tribunal internacional que está enfatizado en buena parte a la vigencia de derechos humanos, sino también porque las constituciones nuestras, las que se han ido reformando en el continente, refuerzan ese hecho. Pero por otra parte, más allá de los denunciados de integración, que los oímos con tanta frecuencia y sonoridad por parte de los gobiernos, el hecho concreto es que no se ha tratado en la práctica de llevar adelante la integración. Gobiernos así llamados de derecha, de izquierda, gobiernos, digamos, progresistas, han tenido muchas afirmaciones sobre integración y prácticamente ninguna acción concreta. UNASUR mismo sigue siendo un enunciado, sigue siendo una expectativa más bien lejana, que parece de difícil concreción, porque obviamente, como dijo Germánico Salgado, hay que ampliar el horizonte de la integración andina hacia la integración sudamericana. Lo mismo podríamos decir de la emisión, de la construcción de constituciones en varios países, no se diga en el nuestro, que ha sido inclusive calificada como la constitución de los derechos de las personas, que rescata inclusive derechos de la naturaleza, pero han quedado en los enunciados, han quedado en el papel, en la praxis de esta última década. ¿Qué nos deja en el Ecuador? Bueno, ya la Constitución que entró en vigencia precisamente cuando Jaime Roldós se hizo cargo del poder, la Constitución de 1978, era ya muy avanzada en términos de derechos sociales, políticos y en general de derechos humanos. También lo fue la Constitución de la Reforma Constitucional Integral que se hizo en 1998. La Constitución de Montecristi avanzó en esa misma línea y efectivamente se dice que es una constitución garantista, pero en forma paradójica, esa constitución garantista al mismo tiempo establece instituciones en su parte orgánica que eliminan la división de poderes, que eliminan en la práctica la vigencia de garantías, con lo cual se vuelve un contrasentido tener una constitución quizá la más avanzada del mundo y al mismo tiempo un remedio de hiperpresidencialismo que lo que ha hecho es castrar elementos reales de la democracia ecuatoriana. ¿Ni de lejos era lo que quería Jaime Roldós en su momento? Bueno, Roldós era un hombre profundamente demócrata. De eso no debe quedar la menor duda. Y creo yo que a estas alturas él estaría francamente abismado de que se hubiera llegado en nombre del progresismo a semejantes situaciones absolutamente anómalas e indeseables, como tener una constitución que dice que es garantista y al mismo tiempo tener una cuasi dictadura. Doctor, una inquietud más.
Roldós insistía mucho en el respeto a la opinión ajena. Usted que está vinculado o ha estado vinculado por tantos años al tema educativo, a la formación de gente, ¿cuánto daño le hace a esa formación tener generaciones faltas de un debate crítico, de un pensamiento crítico, de haber crecido estos últimos 10 años pensando que solo hay una visión de la realidad y no una gama de visiones tal vez contrarias, pero respetables por ese simple hecho? Una reforma educativa, más llamémoslo democrática, ya se inició con la dictadura militar en tiempos de Rodríguez Lara. Con Roldós y Hurtado, esa reforma se concretó en algunos aspectos muy positivos. Luego tuvo una especie de detención, pero de todas maneras, incluso gobiernos como el de Cito Durán Ballén avanzaron en la necesidad de que se establezca una reforma educativa que permita formar ciudadanos, formar ciudadanas. Incluso antes de este gobierno se aprobó una ley que restablecía el estudio de la cívica y se establecía también la obligatoriedad de que se dé esa asignatura en todo el sistema educativo. Uh-huh. Este gobierno ha retrocedido sensiblemente en los aspectos educativos centrales. Ha habido un poco de modernización, inversión en locales, en algunos casos excesivamente innecesarios para sectores rurales, sobre todo, que en donde lo que se requiere es reforzar la escuela comunitaria y no grandes espacios como las famosas escuelas del milenio, sueltas ahí en medio del campo. Pero lo más de fondo es que en los contenidos de la educación no ha avanzado hacia aspectos de democracia real, que respeten la diversidad del país, que evidentemente impulsen la interculturalidad, etcétera. Y eso no ha sucedido. Tampoco las universidades han sentido que la reforma del gobierno no sea otra cosa sino una modernización refleja con modelos ya ni siquiera norteamericanos, sino con modelos coreanos que a cualquier gobierno de derecha le daría vergüenza tener. Ok, doctor, muchísimas gracias.